la viruta son pedazos de madera un poco más grandes. ¿Qué pasa con esto? Absorbe el orín y la humedad y la junta. Entonces, nada más con el pasajeador lo que hacemos es limpiar para evitar algún tema de laminitis o algún tema que tenga que ver con los cascos. Entonces es importante la iluminación natural en el espacio del caballo, en su caballeriza. La ventilación también para evitar la humedad, les digo, y los malos olores que le pueden traer algún tema dermatológico. Son muy sensibles los caballos en el olfato. Es uno de sus sentidos que ocupan mucho para poder estar al tanto de lo que hay en su alrededor. Sus espacios limpios un espacio muy amplio, porque generalmente las caballerizas tienen que estar habilitadas de 4 por 4, de 4 metros por 4 metros, tienen que tener muy buena iluminación, muy buena ventilación. El caballo, imagínense en su proporción, ahorita los van a ver las caballerizas de allá como están. Si no tienen aserrín o si no tienen viruta, tienen tepetate y está súper genial, cualquiera de esas opciones. Ahorita vamos a tocar un poquito acerca de los pisos o de los suelos en donde se trabajan los caballos. Y pues la parte de la limpieza y la higiene que les digo, ¿aquí hacen 2 o una vez al día? Con una vez al día. Con una vez al día. Es una vez al día con la que se hace aquí las camas de los caballos. Generalmente quiero pensar que es en las mañanas cuando lo hacen. Entonces sí hay que tener bien estructurado como su plan de mantenimiento para que no caigamos en que el caballo lo vayamos a perjudicar. En cuestión de esto, ¿tienen dudas? ¿Preguntas? ¿Qué hacen con lo que sacan? Es un abono que ocupamos. De hecho aquí... todo el abono que se va sacando de todas las caballerizas se va al remolque. Tenemos un remolque especial que va para composta y para... composta, ¿no? Para toda la composta. Ahí se van todos los desechos que genera cocina, de verduras, frutas, etcétera, y también los desechos de establo y de caballerizas. Solamente se ocupa para composta o para el biodigestor, que era lo que platicábamos hace rato. Se ocupa para hacer gas natural y pues ese gas natural, ahorita lo van a ver cuando salgan, se ocupa en la cocina para pues cocinar. La parte del suelo correcto es importante que dentro de las caballerizas, y también lo vamos a ver un poquito más adelante, en la parte de los picaderos, que así se le llama la forma en donde se trabaja con los caballos, sea algo que se adapte muy bien a las necesidades del equino. ¿Por qué? Porque ya lo van a ver, se ocupa cualquier tipo de suelo, no se ocupa cualquier tipo de suelo, que puede ser pesontle molido, arena sílica. Otros ocupan, hay unos centros en La Paz y en Los Cabos, ellos están a todo dar porque ocupan arena de mar, entonces es muy suave para el caballo y no le perjudica en lo que tiene que ver con sus cascos. Hasta el momento, ¿dudas o preguntas? ¿No? Bien. De hecho, pues en otros países incluso hay regulaciones en cuanto a la construcción de este tipo de espacios para equinos. Entonces aquí les mostramos sobre todo un modelo de cómo está constituido una cuadra. Una cuadra es un conjunto de caballerizas en donde pues obviamente por cuadra se hace la limpieza y la organización y obviamente el trabajo de cada uno de los caballos. Entonces también se recomienda de que estén juntos, por esto que comentábamos acerca de que son gregarios, o sea que necesitan como tal esa interacción con otros caballos. Entonces hay muchos estilos en cuestión de cuadras o establos, pero regularmente este es el que diseño que comúnmente se utiliza pues aquí en México, incluso los ranchos o los hípicos en donde si tienen la oportunidad de visitarlos, tienen como este tipo de estructuras. Entonces utilizan mucho lo que comentaba mi compañero, que es la parte de la iluminación natural y la ventilación natural para evitar este tipo de enfermedades o de infecciones, y también tiene toda esta parte de la iluminación artificial. Incluso en otros países, como es por ejemplo Gran Bretaña, Alemania, etcétera, que suelen tener como temporadas muy frías, donde realmente no sale el sol, tienen este tipo de espacios que se llaman solarums, que son obviamente luz artificial para que el caballo pueda recibir ese tipo de iluminación para su comodidad y para su salud.
¿Alguna duda que tenga? ¿No? Muy bien. Y pues viene esta parte del picadero y potrero. Entonces el picadero o pista son como los nombres más comunes en los que podemos definir a este espacio en donde el caballo va a hacer su trabajo. Entonces, la fórmula o como el tamaño estándar de un picadero como tal, si no es para uso deportivo, puede ser desde 9 hasta 12 metros, tanto de ancho como de largo. Entonces, para un uso mucho más deportivo, para salto, para reining o incluso para estas como prácticas más olímpicas, como es el dressage, etcétera, son de 60 a 90 metros de largo. ¿Por qué? Porque obviamente hay más aditamentos, hay todo un circuito que hay que seguir y se necesita como tal espacio para que más de un caballo pueda hacer uso de esa pista. ¿Vale? Actualmente, por ejemplo, en el centro de Domecq tenemos 3 picaderos. Uno de ellos ronda los 60 por 20. Ustedes van a ver que este anda en las mismas medidas aproximadamente. Ahorita lo van a visitar. El suelo de aquí, de este es pasto. El de allá, este es ontle molido. Es de lo que estábamos platicando. Y importa bastante el tamaño y la forma, ¿no? Al inicio les decía a mi compañera que puede rondar los 9 o los 12 metros. Esto, si le damos en la siguiente imagen, es una forma de rompen, que se le llama rompen. Es más fácil trabajar a un caballo aquí por la forma del picadero y él entiende más y las instrucciones las lleva mejor. Pero también está la otra forma de picadero, que es parecida a esta y que la van a ver ahí. Entonces, depende de lo que se quiera hacer, como les dijo mi compañera, el ejercicio que se quiera hacer deportivo, terapéutico, lo que se vaya a ocupar el espacio, pero sí es importante definirlo para tener en cuenta pues el alcance que puedes llegar a trabajar con tus caballos. Aquí han sacado cuántos caballos en el espacio de 60 prox por 20 al mismo tiempo. Tenemos 7, hemos sacado 5. Trabajar en el mismo espacio y en picadero. Picadero ahorita van a ver qué es más o menos, cómo se saca. ¿Vale? ¿Nos fue un poquito atrás? ¿Atrás? Sí, nada más. Bien, me gustaría recalcar un poquito más la altura del bardeado. Algunos caballos son de salto. Entonces, obviamente, no todos van a tener el bardeado del rompen o del picadero a una altura de 1,5 metros, porque la van a saltar. Entonces, obviamente, tiene que superar los 2 metros para que pueda, o llegar a los 2 metros para que sea una limitante, pero obviamente tiene que estar libre, que sea visible para el caballo, tiene que vivir también en doma natural, en doma libre. Como les dijo mi compañera, tienen que ver lo que hay a su alrededor para discriminar sonidos, para discriminar todo lo que llegan a ver, para que no entren en un estado de estrés. Entonces, la forma del picadero importa mucho, así como la forma en donde ellos descansan, que son las caballerizas. ¿Dudas o preguntas? Yo ya no entendí, ¿esa altura de 2 metros es para qué espacio? Para... Aproximadamente entre 1,5 metros, 1,80 Para el bardeado. para el bardeado. ¿Podemos darle a la siguiente? De lo que sea de picadero, de pista de salto. De picadero, no, es que depende de la acción de lo que se vaya a hacer para el caballo. Imaginemos que tenemos una forma de picadero, van a ver aquí, está como 1 metro más o menos. Sí, yo creo. 1 metro de altura. Nuestros caballos no son de salto. Y si los dejamos a retosar es, les quito el almartigón, los dejo libres y andan ahí sueltos, no va a haber tema y no voy a tener tema en que mis caballos se lleguen a saltar, porque sé que aunque son caballos y son bien ágiles y se llegan a saltar, pues hasta el momento no lo han hecho y es una medida, yo uso un protocolo estándar que se maneja. Pero hay caballos que por su energía, por su raza, necesita haber una limitante más grande de 1,5 metros a 1,80 para que no se nos lleguen a salir y haya accidentes. O sea, por ejemplo, para una pista de salto sí los 2 metros. Si no vas a tener un control de un caballo entre 1,50 o 1,80. Pero si vas a tener el control de un caballo estando ahí en la pista y es de 1,50, me refiero que nunca lo vas a soltar y que no lo vas a tener en doma libre, pues no es necesario que lo hagas de 1,80. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Y
la parte de las gradas o de una zona que esté enfocada para la parte de los visitantes o de las personas que quieran como presenciar esta parte como de deportes o de equinoterapia. Entonces puede ser una especie de gradas o una especie de zona con asientos en donde podemos acomodar ya sea pacientes o a cuidadores primarios y que puedan observar el tratamiento que se les da a los pacientes. Bueno, esta parte de bañaderos y bodegas va más enfocado al mantenimiento y limpieza de los caballos. Entonces, los tipos de bañaderos, pues hay muchas formas, hay muchos como tipo de estructuras, depende mucho también del rancho y del espacio que esté como que preste para este tipo de actividades, pero regularmente van a encontrar que son de acero y es una especie como de estructura con tubos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos colocar al caballo y tenga tanto la libertad de moverse, de acomodarse al momento de que lo estemos bañando, pero tampoco darle tanta libertad. ¿Por qué? Porque puede escaparse y porque puede también sufrir algún accidente. Entonces hay caballos que están más sensibilizados, que simplemente podemos colgarlos y se quedan quietecitos mientras uno los baña, pero hay caballos que no les gusta el agua o que no están tan sensibilizados y pues sí se necesitan como este tipo de estructuras para mantenerlo en su lugar y pues hacer todo este tipo de actividades. ¿De qué tamaño, más o menos? Mínimo. De ancho, cuando tú entras con el caballo, tú eres el primero que entras en la estructura. Amarras al caballo en los dos tubulares, más o menos de 1,5 metros de ancho por 2,5 o 3 de largo. Y tiene que haber tubulares que sobresalgan aproximadamente unos 3,5 metros, que se unan y que haya una bajada de algunos anillos o arneses porque hacen sus tratamientos dentales o porque les colocan suero y lo tienen que colgar. Obviamente con seguros en ambos lados, al frente para que no se te vaya y atrás para que no quiera patearte. Y el acceso siempre, cuando se termina el caballo, siempre es, si se tiene esa posibilidad, así como entra, así sale, o si no, hacia atrás del caballo. ¿Dudas, preguntas? O sea, por ejemplo, si lo sacan ahora sí que de reversa, no, sí se puede, no hay. Sí, no habrá tema, que el espacio da. En Domecq, por ejemplo, en medio está una columna y ahí es donde salen todas las guías de agua. Entonces no podría, y chocan ahí, haz de cuenta. Quisiera decirte, ¿puedo tomar tu termo? Sí. Así está la estructura y aquí están todas las mangueras. Y aquí está un bañadero, puedo tomar tu celular. Aquí está otro, y aquí está otro, aquí está otro. Entonces, pues no puedes hacer que el caballo salga por aquí. Todos entran por acá, entra por acá, entra por acá y salen de reversa. Gracias. ¿Dudas, preguntas? O en su defecto, pues un bañadero como estos. Este es un burrito de un mamut, ¿verdad? Un burro mamut. Son más grandes, no es como el convencional, son más. De hecho, están por allá, creo que los van a ver. Yo tengo una duda. Lo que hablaban de las libertades del caballo y eso, aquí, o sea, ¿usan herraduras o no es bueno o es normal? Sí. Bueno, depende del trabajo que se quiera hacer con el caballo. Les decía, el piso de aquí no es tan agresivo y el trabajo no es tan, no quiero decir excesivo porque no es la palabra correcta, pero no es la exigencia. Entonces, se cuida en el herraje lo que cuida es el impacto que llega a hacer el casco y el menudillo del caballo con el piso. Entonces, como aquí no es necesario, solo se le hace algo que se llama barefoot, que es un recorte. Pero si el piso es más agresivo porque el trabajo es más exigente para el caballo, su herradura. Y depende del tipo de herradura, porque como les decía, si tiene laminitis o si tiene algún tipo de necesidad del caballo, su herradura cambia. Así como los zapatos ortopédicos, también hay herraduras ortopédicas para mejorar la marcha del caballo. ¿Y el piso ideal para...? Tiene que ser un piso suelto. Sí, pero arena. ¿Por qué dijo arena o tesontle? Varios pisos. Arena sílica, tesontle molido, pero tesontle molido, bien.
Algunos hípicos ocupan el tepetate, pero es blando, entonces ¿qué hacen? La máquina la pasan y rastrillan y lo emblandecen. Tiene que ser un piso que no sea duro, que no sea agresivo. Aquí, el de aquí no es agresivo, te lo van a ver, es tepetate, pero tiene pastito, entonces está bien. Es lo ideal para que los caballos puedan trabajar. No grava, no piedra gruesa y no piso. Han visto que salen a cabalgatas y se andan resbalando los caballos con sus cerraduras, porque no es el piso ideal de trabajo. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Y por ahí pues vamos a encontrar la otra parte que es, ya vamos a cerrar para que podamos ir a la parte de la práctica. Es importante que este lugar esté bien ventilado. Es un cuarto donde se deja todo lo que tiene que ver con la pastura. La pastura debe tener cierta humedad que no debe de superarse. ¿Por qué? Porque le puede dar un hongo y el momento en que el caballo lo ingiere, obviamente son perceptivos, ellos no van a estarse comiendo lo que es malo para ellos, pero al final de cuentas si lo llegan a consumir les genera un cólico y el cólico pues ya les explicaron que está grave, ¿no? Entonces debe de estar en un lugar ventilado para que la paca no se hongue y también el alimento. Nosotros allá, el espacio donde tenemos aproximadamente entre las 100 pacas que caben y las 2 toneladas de alimento que caben, anda rondando el espacio en unos 8 metros de largo y de ancho unos 2,5, 3 más o menos. Por ejemplo, las pacas se compran semanalmente. Es mensual. Ajá, es mensual. Y más o menos calculamos el peso que le sale. y más o menos cuánto mide ¿La paca cuánto mide? y la bodega. Ajá. La bodega mide de 8 de largo por más o menos 3 de ancho. Okay. Y la paca, imagínense, pesa lo de un bultito, 25 kilos. Entonces anda midiendo aproximadamente 1,5 metros por 60, 70 de ancho y de largo unos 60 más o menos. Eso para las pacas de avena. Las pacas de alfalfa son un poco más chiquitas, pero son más pesadas, porque la alfalfa viene a veces fresca y Pesa más. es más pesada. Y eso yo le vende una semana, bueno, un mes, dice. Un mes. O sea, no es ese, Pero ¿no? depende No es de ese, la no. cantidad de Es 8 caballos. por 3. No, no es eso. Pero depende para la cantidad de caballos. Porque ¿Para cuántos caballos es? nosotros tenemos 16 caballos. Esta no es la foto, pero por ejemplo, fue ayer o antier, nos llegaron para un mes, para 16 caballos, 101 pacas. O sea, de 8 por 3 es para 16 caballos. Ajá. Y eso sabiendo la acomodación. Voy sobrado. Y hay que saberla acomodar. Justo lo que quería preguntar, ¿la tienen que ir rotando o cómo tienen el tratamiento para las pacas? Ok. Como ya se tiene el cálculo exacto, porque sabemos cuánto come cada caballo, no todos comen el mismo cantidad de gajo. Entonces, ahorita van a entrar a ver. De aquí, creo que todavía no les han surtido el alimento, tienen poquito, ¿verdad? Pero ya no tardan en surtírselo. Entonces, y tienen que trasladarse hasta allá atrás por las pacas, si no me equivoco. Ajá, a nosotros en esta sede se nos da el alimento porque el reino animal produce su propio alimento. Entonces, semanalmente, para 7 caballos, estamos pidiendo 10 de avena y entre 6 y 8 de alfalfa. Y es lo que utilizamos como bodega, nosotros es lo que mide una caballeriza. Entonces, si quieren comprar un caballo, piénsenlo. Ya lo que les voy a De una paca. Económica, así económica, 110, de 100 a 110. Porque no le estás comprando No. individual, La de le estás avena. comprando muchas. La de Te dan avena. un precio. La de avena, la de alfalfa es más cara. La de alfalfa llega hasta 170. Proveedores a veces se van de avena, la que anda como en 110, 100, la andan dejando en 150, imagínense la de alfalfa en 200. Una duda, y cuando le empieza a dar un cólico a un caballo, ¿cómo se empieza a comportar? Pues los caballos son
Su forma de comunicación es totalmente corporal y a partir de movimientos. Y también pueden emitir sonidos, pero no es muy común que se comuniquen así porque no son como los pajaritos, ¿no? Que todo el tiempo van a estar así haciendo ruido. Entonces empiezan con signos, más que nada el principal es que se van a echar, o sea, se van a acostar. Y no es normal en un caballo que tenga ese tipo de actitudes, o sea, que agarre y que se acueste. ¿Por qué? Porque más bien todas las 24 horas del día van a estar parados, duermen parados. Entonces, el punto número 1 es que se echen. Si vemos que no se levanta o que le cuesta mucho levantarse, ahí es cuando empezamos a tomar signos vitales, en cuestión de hidratación, en cuestión de pulso, en cuestión de secreción, por ejemplo, de la boca, etc. Entonces, ahí pueden ser que empiece con un cólico. Y el protocolo es que camine y que tome agua. Ya si vemos que no avanza o que no pasa a partir de esos síntomas, va a empezar a rasparse la panza, a mordérsela, porque obviamente la incomodidad va a estar aquí. Entonces va a estar como incómodo, va a querer volverse a echar. Empieza a tener pulsos en manos. Le tocas tener, no tiene que tenerlas, pero al tocarlas, cuando tiene un cólico, llega a tener pulsos. El llenado capilar de las encías supera los 2 segundos, es decir, tú tocas, si tocaras tu dedo, cambia tu llenado capilar de hasta de color. Quitas, tocas 1, 2 y regresa. Lo mismo con el caballo en las encías. Si supera ese rango de tiempo, es que ya empieza a haber algún síntoma de cólico. Si las encías están pegajosas o secas, o es decir, no están húmedas, exacto, empieza a tener otro cólico. Su frecuencia cardíaca empieza a bajar, su frecuencia respiratoria también empieza a bajar. Y cuando empieza a pasar todos esos síntomas, ¿a dónde lo llevan? A la clínica. ¿A la clínica o con la atención del veterinario? Ajá. ¿Y la clínica cómo? ¿Nos lo van a enseñar? Ok, no. Tengo ahí el de instalaciones, ahorita lo buscan para que vean. O sea, pues Sí, es como otra eso. caballeriza en la que se acuesta. Sí, la parte de las Camillas. clínicas, sobre todo cuando son de grandes especies, tienen igual sus protocolos y sus espacios. Por ejemplo, la clínica de equinos que está en Cuautitlán, que es parte del UNAM, sus caballerizas tienen unas medidas de 7 metros por 7 metros, porque se entiende que aparte del caballo vas a meter máquinas, Equipo, vas a ¿no? meter compreseros, todo el material clínico, para que dentro de una caballeriza se le dé el total tratamiento al 7 caballo. por 7. Y ya de ahí, por ejemplo, los quirófanos son todavía más grandes. Entonces, de hecho, No, ahí no, pero es la hay clínica. una presala, hay una como antesala donde se le ceda al caballo y con una grúa se le acomoda para hacer la parte del procedimiento. No mencionaron nada de los bebederos, pero las medidas, o sea, ¿pueden tomar agua como piso o tiene que haber como una altura? Pues eso regularmente depende igual de la caballeriza, porque, por ejemplo, lo que hacen en Domecq es que están como no están como tal en alto, pero sí están a nivel del caballo. Entonces, esos tipos de bebederos son más que nada, no portátiles, pero son cubetas, y esas cubetas se quitan, se desinfectan, se lavan y se vuelven a rellenar. O sea que están como a 1.5 metros. Más o menos. Por ejemplo, en el caso de Domecq. Hay otros bebederos que son comunales, que comparten más de un caballo, en el caso de los potreros o que estén en libertad, y esos No. sí están a nivel de piso. Entonces depende mucho igual de la persona y qué tanta posibilidad tengan de comprar un bebedero como en alto, o hay veces, por ejemplo, en los ranchos que nada más parten como un bote de plástico y se lo dejan como a los caballos. Entonces no tienen problema si beben O sea, desde arriba. lo ideal es que tenga altura O sea, realmente no tienen como inconveniente los caballos en agacharse, porque se agachan para comer, entonces tampoco tienen problema en beber desde piso. Es eso más que nada. Estas diapositivas son prácticamente del cómo es Domecq allá. Creo que el profe y la maestra ya han ido, ya conocen. Este es un picadero techado donde se hace, si se dan cuenta, el tipo de tierra es suelta, no es un piso agresivo. Los baños, Yo las tengo cuadras,
Yo tengo una duda, o sea, digamos que está el caballo en el piquedero, ¿no? Y de la nada, pues, quiere hacer sus necesidades. ¿Se le lleva al baño? O sea, No, estiércol ahí. ah, ok. Y es que a veces no es como nosotros que tenemos que nuestras una horas de ir al duda. baño Pide o permiso. tenemos digestión, sino que más bien ellos por estrés o por ansiedad estiércol ahí. Ah, ok. ¿Ya se dieron cuenta Ah, cómo sí. están las puertas de las caballerizas? Eso le iba a preguntar. Aquí van una ¿Se levanta la V. fila? Bueno, eso le iba a preguntar que ahí, por ejemplo, donde se mueven afuera de su caballerizo, el caballo no pasa nada si es piedra, pero sí que no pasa nada. No, si se dan cuenta, estas caballerizas tienen... Esta pertenece a un caballo, mientras esta pertenece a otro. Este huequito que está aquí pertenece a esta. Estos siempre los dejan abiertos de los caballos para que convivan. Entonces, si la estructura no está hecha como más o menos lo que les mostramos en la anterior, tiene que haber algo que siempre haga que interactúen entre ellos, porque son socialmente activos. Pregunta. ¿Yo? ¿Sí? ¿No? No, yo no. Ah, Ya preguntó. Ah, bueno, a ver, por ejemplo, en la pasada. Digo. No, la pasada. Ahí por ese hueco igual sacan los caballos su cabeza. sí, aquí en este. Sí, les digo, no pueden estar encerrados y totalmente así estabulados, porque si no entran en un estado de estrés y de ansiedad. Entonces hay puertitas o hay como limitantes porque aparte Domecq pues es un centro cultural, entonces entra mucha gente que viene a ver los espectáculos o los caballos, entonces muchas veces se les ocurre meter la mano como para acariciar el caballo y pues lo recibe con alguna mordida o con algún tipo de daño. Entonces por eso es que ajá. Ah, por ejemplo, en esa área del acceso al público, ¿cómo hacen cuando alguien quiere, no sé, montar un caballo? ¿Tienen como un proceso para poder llevar el caballo con la gente o Con las gentes. Sí, claro, depende mucho si la persona o el usuario va a clases o va a equinoterapia o nada más viene como de visita. Entonces, regularmente no montan nada más por llegar como de, quiero montar, sino que previamente se les tiene que hacer una cita, agendar, y ya de ahí el mismo jinete o la persona encargada como del caballo, pues sí hacen como todo el protocolo de clase. Hay algunos que me preguntaban eso de las albercas. Es la alberca de caballos, pero está enorme. Sí. ¿Qué altura tienen? ¿Tiene de profundidad? Ajá, o sea, para que use el caballo. Este piso es más agresivo, este es tezontle. Los caballos aquí ocupan herraduras, ¿sale? Si se dan cuenta hasta el color cambia. Y la alberca tiene 6 metros de profundidad. O sea, nada. Sí, los caballos por naturaleza. Al menos que ya tengan algún problema óseo o algún tema respiratorio, difícilmente ya llegan a entrar a la alberca. Pero los caballos por naturaleza, nada. No que no. Bueno, y la alberca, bueno, lo que nos decía el profe es que se usaba para que caminaran menos al día, ¿no? Porque una alberca como que... Más bien es más fuera. Hay una alberca de caballos que se llama Chapuadas San Cristóbal. Okay. Y esa fue proyectada por un arquitecto famoso. Pero hay una alberca de caballos que es como un espejo de agua, pero yo creo que tendrá no más de 40 centímetros y que les ayuda a ejercitar la parte de las patas y caminan en esa área de agua. Exacto. En teoría la alberca les ayuda como hidroterapia. Y pues se cansan más, ¿no? La resistencia al agua es mucho mayor a la que hacemos acá afuera. Ajá, exacto, es lo mismo que nosotros cuando nadamos. Obviamente el cuerpo es muy diferente en el agua. Yo me deslizo mejor, ¿no? Lo mismo con el caballo. O sea, esto es para ellos. Imagínense, todo el impacto lo llevan sus manos y sus patas. Y es muscular. No, pues les gusta un buen, ¿no? Entonces el agua es una forma de relajarse. De 15 aproximadamente las doctoras imponen un tiempo, porque también si se supera ese tiempo no es bueno, de 15 a 20 minutos. De 5 a 20 minutos. Sí, voy a poner alberca. Unas 2 vueltas. ¿Esa alberca cómo ¿Cómo está diseñada? Tiene su propio filtro. Esta casa que ven aquí es su filtro. Y la aspiran. La aspiran todos los días. Y sí le echan sus químicos, sus cloritos.
Como está al aire libre, cuando llueve hay lluvia ácida, pues sí cambia su color, pero pues lo aspira. ¿Y la forma es importante? O sea, Sí es importante la forma. Por ejemplo, sí, es lo más indicado y lo ideal, que sea circular. Ahora, generalmente en este tipo de albercas el recorrido que hace el caballo, obviamente jamás se le suelta. ¿Cómo funciona? Meten al caballo por la rampa, la persona va por afuera, el caballo hace este recorrido, Y se le va dando vueltas. Hace este recorrido. Aquí en medio hay una bahía pequeña que no alcanzan a ver ustedes, pero sí está. La persona se mete y el caballo vuelve a hacer este giro y la persona va por fuera otra vez en la bahía y sale ¿Por dónde entra el caballo? por aquí. Por la rampita. Ah, sí, cierto. Como las letras. Es como una rampa de estacionamiento. Ay, pregúntales aquí. Hasta llegar a nivel de agua. Pues lo ideal es una alberca. No, pues que Sí. Y para la alberca son 6 metros. No, pues es que tiene que ser algo, imagínense cuánto llegan a medir los caballos. De alzada solamente. De alzada es desde donde está su casco más o menos hasta su cruz. Ahorita anatómicamente te los vamos a enseñar para que lo vean. Tan solo de la alzada hay caballos que miden 2 metros. Y todavía lo que sobresale el cuello y... Para la equinoterapia se necesita silla para montar. No. Los principios tienen que ser, los 3 principios, bueno, son en teoría 4 que mencionamos acá, son el calor corporal, los impulsos rítmicos, el patrón locomotor y, exacto, la silla ya no te lo transmite, ni el albardón, que es una silla inglesa. Esto Ya. para fines terapéuticos. Ya obviamente para un fin más deportivo, que va a haber más impacto y más movimiento, sí se recomienda el uso de una montura, ya sea una montura charra o inglesa o española, pero la montura lo que va a hacer, más allá de como que nos sujete, que no pasa eso, vamos a tener mejor acomodo arriba del caballo y el impacto que va a tener en cuestión columna va a ser mucho más como pues campechaneado, por así decirlo, como coloquialmente. Ya no va a haber tanto impacto en la columna y la silla nos va a ayudar pues, a ese amortiguar el impacto que vamos a tener. Por acá tenemos la clínica, que es el hospital. Estas son caballerizas de cuidado. Esas son portátiles, el día de mañana que se quieran quitar, pues las quitan y se las llevan. Y al fondo, por acá tenemos áreas de manejo, que precisamente son espacios que se pueden llegar a ocupar, uno para bañarlos, obviamente este no es el bañadero, claro, o 2, esto es para tratamientos dentales, para curaciones o para sondeos que les hacen a los caballos. Entonces es lo mismo que yo les decía, a ver, aquí está. Abren la puerta, esta puerta, le quitan el arnés, la sacan, meten al caballo, lo vuelven a poner y ahora sí, los amarran A los tubitos. Tratamientos dentales o curaciones. ¿Dudas? ¿Preguntas? No. ¿No? Bien. Pero mejor. Y por ahí tenemos lo del quirófano, que es el siguiente. Esa es la antesala que les comentábamos. En esa antesala lo que hacen es sedar al caballo y montarlo en la grúa para ir trasladarlo al quirófano. Un colchón. Su camita. La antesala está tapizada de colchonetas, porque cuando anestesian al caballo, cuando lo tratan y cuando se levanta también, entonces... De hecho, hay salidas de emergencia en las antesalas por cualquier situación de... O sea, para las personas. Ajá. Hay unas que son Es que dice, no, estoy temblando. Ya no quiso operar. Y cuando ya está ahí en esa antesala, como les dije, le ponen los arneses de la prensa hidráulica, suben al caballo y hace el recorrido y lo baja en la cabeza. No, siempre no, siempre. A ver, Lo voy a platicar con mi esposa. entonces, ¿hasta aquí tienen dudas o preguntas? No, todo bien. De hecho, ya casi terminamos como esta parte teórica para que justamente vayan a conocer
conocer lo que son las caballerizas, potrero y picadero, que conforman la parte de quimioterapia. Y también, sobre todo, ya la última parte, pues es hacer aclaración que desde el 2025 lo que es el Centro de Reino Animal tiene la certificación de CREA, no sé si la hayan escuchado. La certificación va más enfocada la certificación va más enfocada a la parte de la sustentabilidad y el uso responsable, sobre todo de los recursos que hay aquí en la zona. Entonces, de hecho, como tal no se puede hacer construcción o algún tipo de modificación al terreno. ¿Por qué? Porque va en contra del uso del suelo que se tiene aquí en Teotihuacán. Y de hecho todas estas estructuras pues son pues ya antiguas, o sea, son casi de los 1900. Entonces son modificaciones y estructuras que se construyeron en ese tiempo, pero cuando llegó la parte del centro de conservación, pues sí se hizo como tal la encomienda de no construir, sobre todo para no hacer daño del entorno y del uso del suelo. Entonces todo lo que ven en cuestión de estructuras son mucho más superficiales o no abarca mucho movimiento. Ya para cerrar la parte de la accesibilidad universal, creo que es lo más importante a lo que vinieron. Siempre en cualquier sede o cualquier centro de quimioterapia tiene que haber pasamanos para facilitar el traslado de las personas con diversidad funcional, ¿vale? Caminos y rampas para su fácil acceso. Esto también se tiene que ir pensado ergonómicamente hablando, que sea para un bien para el caballo y un bien para el paciente, como ya lo veníamos hablando. Área de montaje. Aquí, en esta sede, se ocupan unas escaleras. No está tan bien diseñado porque no podemos, como se mencionó, construir una rampa, pero lo ideal sería tener, como en la imagen, un área de montaje, ya sea para personas con diversidad funcional, para personas o pacientes geriátricos o adultos mayores, para pequeños de como 3 meses, bebés, que los pueda subir su mamá fácilmente. Y bueno, señalización y orientación. Aquí hablamos más de la parte igual de inclusividad. Tiene que haber señalamientos. Creo que también para ustedes es importante tener señalamientos y elementos táctiles para las personas con discapacidad visual. También algunos con discapacidad auditiva que puedan tener como audios donde les puedan dar las instrucciones de cómo llegar o cómo accesar a los diferentes espacios. Sí. Y bueno, el área de baños, que es fundamental, que tiene que tener barras de apoyo, tiene que ser un espacio libre para maniobras con la silla de ruedas, etc. Eso sería todo por lo de accesibilidad universal, lo más como fundamental. ¿Tienen alguna duda? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Seguros y seguras? Pues ya vamos a la parte de la práctica para que vean cómo está diseñado y todo, ¿vale? Va. ¿Sí?